Bueno, buenas tardes. Nosotros somos un grupo que vamos a exponer el caso número 1. Estos somos los alumnos, los 14. Y les habla Natalia Pessoa y Alex Miranda, somos los que vamos a exponer. Bueno, contenido de la presentación. Y el caso clínico que nos tocó es una paciente mujer de 58 años con antecedente de hipotiroidismo en tratamiento con T4. Consulta por guardia con dolor abdominal difuso. Bueno, como información adicional, pudimos obtener que no presenta pérdida de peso notable, no presentó cambios en el hábito evacuatorio y en alteración de sus heces, presentó síndrome oculta de materia fecal, eso está constatado en los datos de la historia clínica, no presenta antecedentes familiares de cáncer de colon y se desconoce si tiene síndromes hereditarios. Es la primera colonoscopia que se realiza. Y como su dieta habitual es como la de nuestro país, está basada en poca fibra, no fuma, tampoco realiza actividad física y su hipotiroidismo está controlado. Bueno, esta es la imagen que presenta el caso, que podemos ver que es una radiografía simple de abdomen, de proyección antero-posterior, donde, bueno, también que es el decúbito supino, y se puede observar que el asa en el flanco derecho, la asa colónica está distendida, que tiene un predominio aéreo, todo el demás marco colónico se ve conservado con contenido de heces y materia fecal. Entonces podemos inferir que hay una obstrucción a nivel, digamos, del intestino bajo, o sea, a nivel bajo. También lo que se puede ver es que el intestino delgado está conservado. Lo que también podemos inferir que presenta una obstrucción con una válvula ileocecal continente. Eso, sumado a la triada de Friedman que presenta la paciente, que es la distensión abdominal, el dolor hipocólico, más la falta de eliminación de gases y de materia fecal en más de 24 horas, llegamos a la conclusión de que es un síndrome obstructivo bajo. Bueno, dentro de la obstrucción tenemos la definición, que es la detención parcial o total del tránsito intestinal, que puede ser funcional o mecánico. Nosotros en nuestra paciente pensamos que es una causa mecánica y tenemos diferentes tipos y ahora vamos a ver. En el caso de las obstrucciones intestinales bajas, la causa más frecuente es la de cáncer de colon. Ahora vamos a ver algunos otros diferenciales, pero siempre hay que pensar, digamos, cuál es la causa más frecuente. Y las causas pueden ser extrínsecas, intrínsecas de la pared o endoluminales. Es decir, entonces nosotros como diagnóstico presuntivo pensamos en un cáncer colorectal y pensamos también dentro de este sindromático de obstrucción intestinal baja estos diferenciales. Fecaloma puede ser una diverticulitis complicada, ya que en el informe mencionaba que había divertículos, una enfermedad inflamatoria intestinal, vólvulo e ilio paralítico. Bueno, al examen físico no tuvimos mucha información, pero ¿qué es lo que nosotros esperaríamos encontrar en esta paciente? Bueno, lo primero es realizar una inspección general y ver el estado general de la paciente, ver si se encuentra hemodinámicamente estable, ver sus signos vitales, ver la posición en la que se encuentra, en la inspección del abdomen, ver si se encuentran cicatrices, si tiene hernias, en el tema de la auscultación, evaluar los ruidos hidroaéreos, si están aumentados o si hay borborigmos, que es un intestino que está en lucha, y si se encuentra, o si no, si ya es un silencio auscultatorio, que es lo que nosotros sospechamos por una obstrucción total. Percusión, va a haber predominio timpanismo, y en la palpación se encuentra alguna masa. Y también se debe realizar el tacto rectal para evaluar cómo está la ampolla, para evaluar bueno, si hay neoplasias o si también si hay proctorragia o alguna anomalía. Bueno, como estudios complementarios propusimos empezar con un laboratorio viendo la serie roja, la serie blanca, índice hematimétrico, glucemia, función renal, urea creatinina, ionograma, calcemia, un coagulograma, PCR, LDH y una TSH. Podemos pedir una T4 también. Como imágenes, una radiografía de abdomen, un TAC tóraco abdominal y pélvica con contraste endovenoso para ver cómo vamos a encontrarnos con ese colon o recto y sigmoide.
Tratamiento, bueno, nosotros propusimos hacer un algoritmo terapéutico. Bueno, esto es un leve resumen de lo que venía hablando mi compañera. Paciente femenina, 58 años, con catarsis, de 8 horas de evolución, dolor abdominal difuso, bueno, la hernia de abdomen, que se ven las asas intestinales de predominio un poco más externo, sería, no tan central. ¿Asas intestinales qué quiere decir? Ella no dijo asas intestinales, dijo que era colon. Bueno, Asas colónicas, sí, no serían asas. No se le llama asas cuando se habla del colon. ¿Sí? Evaluación parcial, bueno, del colon por estrechez infranqueable, enzima y aislada bocas y articulares. Bueno, el abdomen obstructivo, bueno, nosotros vimos las medidas iniciales que íbamos a hacer, bueno, cuando nos llega este paciente, el ABCDE para ver si el paciente está estable o no. Arrancaríamos, bueno, con internarlo a este paciente, ver, ponerle una sonda nasogástrica para evitar si tiene náuseas o vómito, evitar esos síntomas, la hidratación y la corrección hidroelectrolítica, analgesia para calmar el dolor, no darle antiespasmódico y bueno, una profilaxis antibiótica. Podríamos ponerle, por riesgo de perforación, podríamos ponerle ciprometronidazol, por ejemplo. Si el paciente está, bueno, hemodinámicamente inestable, no hay otra, y nosotros iríamos por cirugía de Harman. Y si el paciente estuviera hemodinámicamente estable, podríamos estudiarlo de urgencia y hacerle un TAC y una RX abdominal. Y a este paciente, ¿qué le harían ustedes? Este paciente es un paciente que está, digamos, sí, clínicamente, por la información que tiene, no es un paciente en grave estado hemodinámicamente, ni vomitando, nosotros iríamos, nada de eso. Entonces, ¿qué harían con este paciente? Iríamos por esta vía y haríamos una tomografía con contraste para ver una tomografía de abdomen con contraste y veríamos para poder estadificar, ver dónde está la obstrucción y poder estadificarla. No, la obstrucción más o menos tiene una idea de dónde está. Sí, por la columna. La información que tienen que es la colonoscopía. eso, no lo mencionaron mucho. ¿Qué les llama la atención de esa colonoscopia? De que dice que tiene estrechez infranqueable a nivel del signo. Bien. O sea que ahí está la obstrucción. Más o menos, al menos una sospecha clara tienen ahí, ¿no es cierto? Bien. Y entonces le harían una tomografía. Pero por ahí no serviría para saber la extensión. O sea, si es solamente que está localizado ahí, porque, digamos, no se pudo acceder más arriba. No, claro, usted llega hasta un punto en donde la luz del intestino está cerrada. Claro, y bueno, en base a nuestros diferenciales, es como que nosotros pensábamos esto de que, digamos, no podemos descartar que no sea una neoplasia. No. Y tampoco podemos asegurar que pueda ser porque se vean, digamos, bocas diverticulares. Tampoco podemos decir, bueno, 100% si esto es una complicación de una diverticulitis crónica. Entonces decíamos, bueno, como está estable, podemos pedir un TAC y ver si la TAC nos da un poco más de información. Me parece de bien. si hay ganglios tomados y, digamos, cuánto más abarca la extensión, si es solamente el sigma o hay algo más arriba. Y bueno, por eso, digamos, pensamos seguir ese camino. Sí, la realidad también es, o sea, es una paciente que está hemodinámicamente estable y todo, pero también lo que nos muestra la imagen es que tiene un riesgo de perforación. Sí. Entonces hay que tomar una conducta rápida, o sea, no es que tampoco la vamos a estudiar de acá a 10 días, o sea, tiene que ser relativamente rápido ya. ¿Por qué tiene un riesgo de perforación? Porque se ve que en la zona, digamos, del intestino grueso, tiene o sea, está bastante dilatado y cuando pasa de 9 centímetros el ciego, puede haber una perforación. Sí, pero no es este caso, ¿no? No llega ni cerca a 9 centímetros, ¿cierto? Tiene aire, tiene bastante aire, etcétera, pero ¿y por qué se perfora el ciego cuando llega a los 9 centímetros? Porque se Porque isquemia. empieza Porque se isquemia. Porque así isquemia por la misma presión y entonces placas de necrosis y en ese sitio a veces puede hacer una perforación. ¿Es frecuente eso? Muy poco. De hecho, ustedes vieron en el otro caso, hay una dilatación muy importante del intestino grueso y en este caso no tenemos un cuadro de perforación tampoco. Pero bueno, independientemente de eso, que sería algo, comentario al margen de lo que usted está mencionando, ustedes con este paciente lo
lo iniciarían un tratamiento médico, que es lo que usted dice, y le harían una tomografía. ¿Qué dicen de la biopsia que tiene este paciente? Como la... ¿Viste No que hicieron? claro, pero no teníamos datos de la biopsia esa. Está bien, pero ¿les interesa o no? Sí, ¿O no sí, preguntaron Sí, nada? sí, sí. Eso no me preguntaron. Ponele, Claro. si la biopsia decía es un adenocarcinoma, se acabó la historia. Sí, sí, sí. Bueno, ahí ese dato no es menor. Si el paciente tiene una colonoscopia con biopsia, saber el resultado de esa biopsia podría ser importante. La cuestión es que esa biopsia dio negativo. Tiene biopsia, pero digo que no dio neoplasia. Bien, esta es su última. No, o sea, sí, es la última, después, o sea, está el estadio nomás de el TNM tenemos y nada más. Y Carmen. Todavía no sabemos, el TNM todavía no lo mostramos porque no sabemos No, si es un sí, sí, tiene un caso, ¿no? La idea era, o sea, nosotros no hicimos tanto como un algoritmo terapéutico, sino como que la idea era hacer como un algoritmo diagnóstico, cómo lo fuimos trabajando a la paciente y cómo se abordaría desde que llega, que sería esto que explicó Alex, del manejo inicial. Una vez que se hace la cirugía y se toma una muestra, se envía anatomía patológica y el resultado, que estuvimos flojos, tendríamos que haberle preguntado, pero bueno, esperando ese resultado, en el caso de ser un cáncer colorectal, ahí estábamos hablando de una clasificación, estadificación y su respectivo tratamiento, y respecto a una estenosis diverticular por una complicación de diverticulitis crónica, el tratamiento que se llevaría. ¿A qué se refiere con que se toma una biopsia? ¿Cómo lo haría? O Lo sea, Que se tomó. Perdón. Lo que pasa es que nosotros estábamos mucho en discusión de si ese diámetro del ciego era Peligroso. llegaba a 9 centímetros o no. No, parece que no. Bueno, nosotros pensábamos que sí. Pensábamos que la conducta correcta sería cirugía. Independientemente de no tener el diagnóstico. Sí. Aún antes de hacerle una tomografía. No, primero esa era la... Claro. Sí. Primero la Porque tomografía y después la... como estaba estable, dijimos, bueno, una tomografía la podemos hacer rápido y después ver dónde está y bueno, si entramos a cirugía o no. Pero bueno, con respecto, teniendo ya la tomografía. Bien. Dos acotaciones en relación a lo que presenta usted con respecto al tratamiento. ¿Todos están de acuerdo en poner una sonda nasogástrica en la pulmón? Sí. Dependiendo de si es alta o baja la obstrucción, porque si Baja. baja- Ellos dijeron que baja. y está en discusión, pero no es, o sea, no es algo crítico que sí o sí hay que poner una sonda si es baja la obstrucción. quizás hubiese En la clínica, justamente el resumen de historia clínica, yo le estoy diciendo ahí cómo está la paciente clínicamente. Tolera bien hablar. Es relativa la utilidad de la sonda nasogástrica porque en una obstrucción baja, yo acá no tengo nada de intestino delgado dilatado, entonces quizás no vaya a ayudarle mucho una sonda nasogástrica y sí la va a torturar bastante una sonda nasogástrica. Bien, ¿están todos de acuerdo con el inicio de entrada del tratamiento antibiótico? No, ustedes se callan. Solo se daba la antibiótica cuando había riesgo de necrosis. Acá hay, ¿cómo se llama usted? Victoria dice, solo cuando hay riesgo de necrosis o isquemia. ¿Qué opinan ustedes? Que, digamos, ustedes proponen darle antibiótico de entrada. ¿Por qué? Por riesgo de perforación. ¿Cómo? Por riesgo de perforación. Por la duda se perfora. Sí. ¿Qué porcentaje, vamos lo mismo de reza, qué porcentaje de obstrucción intestinal baja se manifiesta con perforación del ciego? Y ya nos dijo que fue baja, o sea, recién nos dijo Es muy bajo, es muy bajo. Entonces, por ese menos del 5%, ustedes le darían igual antibiótico a todas las obstrucciones intestinales bajas. Ustedes lo presentan como que le dan. No. El tratamiento de la obstrucción intestinal, el tratamiento antibiótico de la obstrucción intestinal no depende de que, digamos, yo voy a hacer una profilaxis. ¿No? Si tengo algún indicio de riesgo de perforación, translocación bacteriana o pienso que puede haber una obstrucción intestinal que genere una causa isquémica como un vólvulo, bueno, en esos casos están más discutidos, ¿cierto? Pero darle antibióticos para cubrir
gran negativo anaerobio enterococo a todas las obstrucciones intestinales? No, no está indicado. Eso no hay ninguna bibliografía que avale eso, ¿sí? El resto del tratamiento que ustedes mencionaron, sí, está bien, evitar los antispasmódicos, la zona nasogástrica, bueno, como hablamos, si se necesita o no, la buena hidratación, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo voy a sospechar que tengo un asa con sufrimiento? ¿Cómo hago para sospechar que tengo un asa con sufrimiento? ¿Usted qué me dijo eso? En una obstrucción intestinal, ¿no? Puede ser alta o baja, lo mismo. Y bueno, pero ¿cuál clínica? ¿Cuál clínica? Podría ser signo de peritonismo, pero bueno, si usted tiene una obstrucción intestinal con un signo de peritonismo, la va a tratar quirúrgicamente rápido, no le va a dar antibiótico y va a esperar. El dolor es continuo, no es crónico. El dolor es más continuo, no es tan crónico. Bueno, sí. Y se intensifica de manera más rápida. Se intensifica rápido, eso es un dato importante. Del inicio del dolor a la máxima intensidad es rápida. Ese es un dato que a mí me hace sospechar que puede haber una asa con sufrimiento. Pero esto quiere decir, no solo que sea tal cual, sino que esté isquémico, ¿sí? En el laboratorio, ¿qué otro dato me puede ayudar? ¿El leucocito elevado? Sí. ¿Qué va? La LDH y PCR también aumenta rápido aumenta por todo. y el estado de ciudad. Exactamente, eso es muy importante. Si un paciente que tiene una obstrucción intestinal, que clínicamente tengo mi duda, pero está acidótico, tiene PCR real, tiene leucocitosis, etc. Eso es un caso que yo digo, a ese paciente lo voy a observar por poco tiempo, quizás le pongo antibiótico. Y si no, le pongo antibiótico como ya tratamiento antes de la cirugía, ¿no? Si yo no sospecho eso, el tratamiento es un poco lo que estuvimos charlando. Bien, les voy a mostrar la tomografía, porque la tengo y la evaluamos juntos. No, desconectarlo del ese nomás. Eso. Porque ahora me va a decir todo la tomografía que usted pidió, yo se la muestro y usted me dice. Lo que le menciono ahora. ¿No? Estos datos ustedes en cuanto a la tomografía, anatomía patológica, muy importante tener ese dato. Y otro dato que tenemos es en el laboratorio una creatinina normal y marcadores tumorales normales, ¿sí? Con eso le hacemos la tomografía que ustedes me piden. Estas son, si bien son imágenes estáticas, se puede apreciar bastante bien. ¿Qué me puede decir de la tomografía? ¿Qué me puede decir? Parece que no se ve más. Tengo esa imagen y tengo esta imagen un poco más localizada. Ahí está bastante más marcado. Los negros. Eso está marcado con la línea negra. Para mí. Acá hay una en medio poco nítido, lo mismo. Este es el aluminio intestinal.
¿no es cierto? Y la longitud más o menos son como 12 centímetros, 10 centímetros, una cosa así, la longitud de todo esto. ¿Qué más? ¿Qué veo? ¿Veo líquido libre? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Dónde? Una densidad de dentro de la... ¿Cuál dice usted? Lo negro. No, eso es Claro. sí, el líquido lo que hace un sorelli. Envío una peritonítica. Bueno, ¿qué hago? Le hago otra tomografía, le hago otra colonoscopía, tengo marcadores normales, tengo la biopsia hecha ya negativa y tengo esto. ¿Le opero de una o le invento de vuelta a hacer otra cosa? ¿Ustedes son de grupo también? ¿Y qué onda? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué les parece? No. ¿Estás discutiendo nada con la compañera de Ignacio? Bueno, hay 2 o 3 cosas bastante piolas para ver en la tomografía. Primero, hay burbujas aéreas en varios lugares. Entonces yo podría pensar, decir, bueno, acá hubo alguna perforación en algún momento, puede ser también un divertículo que crónicamente se perforó y queda como secuestrado una burbuja aérea. Pero hay una cosa que realmente sobresale, ¿no? Que es el engrosamiento marcadísimo de la pared del colon, ¿sí? Del colon sigmoide. Este es todo el colon sigmoide que hace así, y acá está el recto. Fíjate el grosor de la pared, cuando normalmente es un poquito más grueso que esto, la pared del intestino grueso. ¿Sí? Todo eso. O sea que tranquilamente eso podría ser que podría ser un tumor, podría ser un tumor. Si esto fuera un tumor, sería un tumor, pero No hay mouse. si esto fuera un tumor, chicos, sería un tumor grande. ¿Bien? Entonces, si vamos a asociar, es lo mismo allá, fíjate, ¿qué es esto? Esta densidad acá, mira. Igual que esto, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Líquido, hay pequeñas colecciones, ¿no? Entonces, si esto fuera un tumor de colon de 14 centímetros más o menos, tendríamos, esto es lo que tenemos que aprender a asociar, tendríamos una paciente que viene, sí, con dolor, distensión, no sé yo, pero con esa placa, que está levemente anémica, y lo está, pero no tiene ningún síndrome constitucional importante, ni nada de eso, o sea, no es tan frecuente. No es que no puede ser, pero no es tan frecuente. ¿Podría ser fibrosis, ese engrosamiento de la pared? Sí, tranquilamente, claro. Eso es un tejido fibrótico o un tejido más espeso que lo habitual, por eso toma la característica como si fuera un músculo, ¿viste? Entonces, podría ser, y si fuera eso, ¿en qué pensaría más? Nosotros no sabemos, por ejemplo, de la paciente, si ella fuera este cuadro, Sí. hace meses atrás, ha tenido dolores parecidos. Esporádicamente. En este caso, sinceramente, es un caso real. Ha tenido esporádicamente, pero lo habitual para estos casos es que haya tenido dolores reiterados,
en abdomen inferior, que después ha mejorado, que va y que viene. Pensando Eso dentro es lo de que habitual. nuestro diferencial fue que podría haber sido una diverticulitis complicada y Ajá. pensábamos que por ahí haya tenido episodios de diverticulitis de A forma repetición. crónica, y esto del esclerolinfoma que pueda ser un... Bien. Si fuera una diverticulitis complicada, ¿qué quiere decir? ¿Complicada con qué? ¿Cuáles son las complicaciones frecuentes que encuentra una diverticulitis? Una perforación. Hemorragia. Absceso. Un absceso, Dentro de las crónicas, las fístulas de una la obstrucción. Allí. ¿Cómo se llama? ¿Usted cómo se llama? Tendría que haber tenido unos bizcochos, entonces el que va tirando algo. Escucha. Claro. Ahí tenés que dividir. O sea, una perforación. Una perforación me da un abdomen agudo. Claro. No, pero digo, una complicación obstructiva. También, ¿no? Por eso, es una complicación, lo que hizo compañera, es una complicación crónica, o sea, una estenosis diverticular. Esa es la complicación que me puede dar esto. ¿Por qué se da? Por diverticulitis a repetición, crónicamente van engrosando la pared, a veces van haciendo inclusive fístula con órganos cercanos, etcétera, etcétera. Pero nunca se manifiesta con un abdomen agudo. Se manifiesta con esto, así, dolor, distensión, síndrome suboclusivo, etcétera, que van y que vienen, ¿no es cierto? Si yo tengo una perforación o un absceso diverticular, voy a tener un abdomen agudo mucho más serio, una PCR elevadísima, voy a tener fiebre, voy a tener otra clínica. En general, no esto. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo que alcanzar a darme cuenta. O sea, no porque yo veo dos colecciones ahí en la pared, tengo que salir corriendo a operar a este paciente sin hacerle, por ejemplo, esto, un estudio de mamografía, porque no lo tenían claro. Ahora, con esta tomografía que ustedes me tienen, ¿qué harían con ella? Le hago una nueva endoscopia para ver si esto es un cáncer avanzado o es una enfermedad diverticular, o directamente la trato. ¿Y qué le hago? ¿Cómo la trato? ¿Cómo? ¿No se hace igual una resección del segmento estenosado? Porque si No se hace, no, se pregunta, ¿se hace? Claro, se hace, porque en este caso, al ser un proceso inflamatorio crónico y estar fibrosado, ese tejido no sería viable para, no sé si está bien dicho, pero no se desenlamaría ni aumentaría el diámetro de la vida. Nosotros pensamos que habría que hacer... Sí, eso es lo que dice usted. Yo tengo que tratar la obstrucción que se está manifestando en el paciente de alguna manera. Pero bueno, ¿cómo lo trato? ¿Cierto? Con una cirugía. Lo trata directamente, no, aunque no tenga un diagnóstico concreto que esto, si esto pudiera ser un cáncer. Igual le hicieron la toma de la biopsia también, cuando le hicieron la radiografía le dio negativo. Es como que Pero lo ya puedo te- repetir. Esa es la pregunta. Pero no conviene directamente hacer la cirugía y ahí ya tomar la muestra de Bueno. biopsia y enviarla. Claro, por Él eso lo la operaría gran directamente. anatomía patológica. Lo operaría directamente, exacto. Una vez que yo opero esto y voy a resecarlo, yo no le voy a preguntar ninguna técnica, nada, no importa eso. Pero yo la trato con un criterio oncológico, la trato pensando que esto puede ser un cáncer y le saco todos los ganglios que encuentro, le hago una cirugía recontra amplia y después veo si lo puedo anatomizar o no, qué sé yo. O le soluciono el problema de la obstrucción como si fuera una enfermedad diverticular y luego veo. Que sea, o sea, un abordaje paliativo, pero igual tiene que tener... ¿Cómo dice usted? No es un abordaje paliativo igual para mejorar los síntomas de ella, pero igual tengo que sacar con margen colónico para evaluar. La palabra paliativo, yo no sé si la usaría, porque si yo no pienso en que la paciente tenga una clase avanzada, pero Yo tengo una duda, porque si ya nos dio negativa la biopsia, no tiene clínica compatible con, digamos, con una neoplasia, ya no me podría estar descartando el diagnóstico. Pues si, ¿de cáncer dice usted? Pregunto, no, pero o sea, igual lo voy a, yo, digamos, por lo que entiendo, entraría, digamos, la resección, eso igual lo mandaría a estudiar, Sí. pero mi duda es que si no tiene clínica, no tiene marcadores, no tiene... No, clínica tiene. Claro, tiene clínica intestinal, pero no un síndrome constitucional. No, Le parece. pidió el CA y tampoco está elevado.
o sea, como que ya le Digamos que usted la operaría, no se preocuparía tanto por la resección. No, yo pregunto porque sí, o sea, sí es como que entiendo que no lo puedo descartar, pero es como que no estoy segura de lo que se haría en la cirugía. No sería como el abordaje principal, pensando en algo clásico, sería resolverlo la obstrucción primeramente y después evaluar. Claro, creo que dice acá la compañera, le haría una cirugía de Hartmann, por ejemplo, o algo así. Porque esto está afectado casi hasta cerca del recto, ¿cierto? En la zona del sigmoide. Fíjense que la colonoscopia llega hasta, no me acuerdo, 15 o algo así, 15 a 20 centímetros, y ahí empieza la estenosis. O sea que de ahí usted tiene que resecar hasta donde llega la zona tumoral. Sí, el tema de anastomosarlo o no depende de que usted después le vaya a hacer quimioterapia, sino que depende de otras cosas. Depende del estado nutricional de la paciente, depende si esto está crónicamente infectada, depende si la paciente tiene, cuando usted localmente la opera y puede resecar la lesión, logra tener dos bocas aceptables, con buena irrigación, etc. Bueno, evalúa todo eso. O sea, no solamente depende de que después se tenga que hacer quimioterapia, porque si no, con ese criterio, ningún paciente que usted lo opera de un cáncer se tendría que anastomosar. Bueno, entonces, los que son dueños del paciente le operarían para resolver la función de la mejor manera posible, ¿cierto? Bueno, les cuento lo que terminamos haciendo con ella. Microdexia de la casa. Bueno, esto es un poco lo que estuvimos charlando, ¿no es cierto? Lo único que nos quedó por hablar es ¿la cirugía se la haría por vía laparoscópica o convencional? Convencional. Convencional. ¿Por qué? No. El tamaño. Por el tamaño. Y porque lo mismo, porque lo vamos a mandar a anatomía patológica, ¿no? ¿Qué Y tiene en que el ver? caso de que, por ejemplo, si se da una neoplasia, no tenemos riesgo de siembra. Para evaluar bien todo el No, segmento. Además en la tomo que no se ven, que teníamos signos de perforación previa, no pueden haber adherencias que no se quieren en la Seguro, eso sí, puede haber muchas adherencias. La enfermedad inflamatoria diverticular genera, cuando hay episodios repetidos crónicos, genera un proceso inflamatorio crónico con mucha fiebre, así que es mucho más difícil que operar un paciente de un cáncer, mucho más difícil, porque se adhiere a los órganos vecinos, en la mujer se adhiere a la pelvis, se adhiere a la vejiga, si está histerectomizada más fácilmente puede ser la fístula, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el criterio de decir, yo puedo hacerlo en la laparoscopia, pero lo más probable es que a esta paciente termine haciéndole una cirugía convencional, pero por la dificultad técnica. No tiene nada que ver, lo que dice usted es una barbaridad en cuanto a lo que la siembra. Eso se discutía hace como 30 años atrás, ya no se discute más. Hoy la cirugía laparoscópica del cáncer de colon está completamente aceptada y es efectiva. O sea, lo único que usted tiene que hacer es saber operarlo por la laparoscopia y poder sacarle más de 12 ganglios con una resección buena, nada más. Pero no es que porque lo haga por la laparoscopia se le va a sembrar, no, eso no. Entonces, en este caso decidimos hacerle una laparoscopia, vimos que estaba sumamente adherido todo y que iba a ser más dificultoso, más peligroso todo, y decidimos hacer una colectomía izquierda, y eso es la anatomía patológica de la pieza. Y esa es la pieza, ¿ves? Fíjate cómo tenés todo el tumor diverticular, que es este, acá, y acá está abierto. Pues fíjate, solamente esto es mucosa sana. Entonces, cuando vos tenés una gran lesión larga que tiene divertículo alrededor, puede ser un cáncer, podés tener un cáncer metido acá, sí, puede tenerlo, pero la sospecha es que habitualmente se trata de tumores diverticulares, que son de difícil tratamiento desde el punto de vista quirúrgico y que se da con repetidos episodios, etcétera, ¿no? Y es una complicación crónica
de la enfermedad auricular. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Me quieren preguntar algo sobre esto? A mí me quedó en el caso, por ejemplo, de cerrar que está extendida la mesa seca o se deja como está. No, usted cuando le opera al paciente, lo que hace es reseca todo el tejido enfermo, hasta el tejido sano. Trata de lograr que el tejido sano, el vital, o sea, el recto y el proximal sean buenos para sacar todo lo que esté enfermo dentro de lo posible, ¿cierto? Y se puede tratar con criterio oncológico, sí, si usted puede resecar ganglios, etcétera, es mejor hacerlo, porque nadie le asegura de que no, pero digamos, no más allá de lo peligroso. Bien, vamos con el otro caso. Hubo algunas preguntas que fuimos consultando en el foro y lo que por ahí pudimos recabar es que es un paciente que en cuanto a sus antecedentes no se realizaba controles hace 2 años aproximadamente, tenía una dieta pobre en fibras y también consumía alcohol. Bueno, la clínica que es la que ya nos vino con el caso y los complementarios. Todo esto nosotros lo ordenamos para tomarlo como datos positivos y estos datos positivos son los que nos llevaron a nuestro sintomático, el cual fue un abdomen agudo, teniendo en cuenta el dolor, la distensión, los abundantes gases y también lo que sería el estreñimiento. Bueno, dentro de lo que sería abdomen agudo sabemos que este puede ser vascular, hemorrágico, perforativo, inflamatorio. Y nosotros lo que hicimos con todos los síntomas positivos fue abocarnos a un obstructivo y a partir de esto tener en cuenta que acá podemos abarcar una obstrucción por bridas, una hernia encarcerada, algún tumor o un vólvulo. Bueno, esto es un esquema que nosotros hicimos para más o menos poder clasificar lo que sería un abdomen agudo obstructivo, teniendo en cuenta que se puede dividir según la patogenia, la causa mecánica, el nivel en el que se encuentra, la evolución y si hay o no compromiso vascular. Según la patogenia sabemos que puede ser tanto funcional como mecánica. Nosotros nos abocamos a una mecánica teniendo en cuenta que esto es una obstrucción física que impide lo que sería el tránsito intestinal normal. Y según esta causa mecánica sabemos que la causa puede estar a nivel luminal, es decir, en la luz del intestino, puede estar a nivel parietal, es decir, en las estructuras que generen una disminución del diámetro del intestino, o a nivel extraluminar que pueda comprimir. Bueno, sabemos que esto puede ser a nivel alto o bajo, si se encuentra en duodeno o intestino proximal, o se puede encontrar a nivel de intestino delgado distal o colon. Según la evolución vamos a clasificarla en aguda o crónica, y algo a tener en cuenta muy importante es si este paciente presenta o no compromiso vascular. Sabemos que la causa mecánica puede ser simple cuando no existe tal compromiso. Tenemos la denominada asa cerrada, que es cuando la obstrucción se encuentra en 2 puntos y esto nos genera mayor riesgo de estrangulación porque lo favorece. Podría ser una asa estrangulada con compromiso vascular o podría también ser un vólvulo, lo que significa una torsión del órgano sobre su eje mayor. Bien, entonces nosotros lo que hicimos fue, una vez que entendíamos la teoría, ir aplicando y razonando desde el punto de vista clínico cada una de las clínicas que era compatible con lo que presentaba el paciente. Entonces, como ya dijo Juli, nosotros pensamos principalmente que es más probable mecánica, y bueno, desde la funcional, incluso el paciente no presentaba ningún antecedente, por ejemplo, tener un postoperatorio reciente, algún traumatismo medular o algún... sí, eso es lo principal. Entonces después nos preguntamos, ¿es alta o baja? Y creemos que lo más probable es que sea baja, principalmente porque no presenta vómitos, que sabemos dentro de todo que la clínica de las restricciones bajas presenta vómitos más tardíos, por la distensión marcada que tiene el paciente, que es bastante característica de las obstrucciones bajas, y bueno, también por la alteración del tránsito que es prolongada y los antecedentes de la constipación crónica.
Después nos preguntamos, ¿es aguda o crónica? Como también dijo Juli, su inicio no es brusco, sino que ha tenido otras oclusiones previas y que va con una prolongación de 3 meses ya el cuadro. Y por último nos preguntamos según el mecanismo. Para nosotros es, dentro de todo, poco probable que sea intraluminal y probable que sea parietal. No lo descartamos totalmente porque tenemos en cuenta también la epidemiología y las causas más probables. Por ejemplo, en intraluminal sí descartamos las causas poco probables porque tampoco coinciden con lo que es los antecedentes del paciente, no tiene una ingesta rica en fibras, ni tampoco tiene algún problema como la tricofagia, pero tampoco, no podemos descartar del todo, por ejemplo, un fecaloma, porque si bien no tiene antecedentes de impactación fecal severa, no se puede visualizar el fecaloma con ecografía, que era lo único que nos habían dado al inicio. Entonces lo seguimos sospechando. Después parietal, sospechamos, tumor no lo descartamos totalmente, sobre todo por la edad del paciente. Es verdad que no presenta todo este síndrome constitucional, no tiene pérdida de peso ni sangrado digestivo, pero bueno, pensábamos que podría llegar a tener alguna pérdida de sangre oculta en materia fecal, entonces no descartamos totalmente. Y nosotros sí sentimos que es bastante probable que tenga una causa extraluminal, sobre todo por el antecedente de la cirugía abdominal, que encima era laparotómica. Entonces por ahí pensamos en adherencias, en heridas y bueno, en el vuelvo por los episodios suboclusivos previos y el cuadro compatible de dolor. Entonces para nosotros la orientación más probable es la obstrucción intestinal mecánica reagudizada, probablemente de colon, y con diagnósticos más probables estos, enfocándonos más que nada en el vólvulo sigmoideo, que es el más frecuente, y en el cáncer de colon y el fecaloma. Bueno, entonces a partir de ahí pensamos en lo que sería el manejo inicial, que igual estuvimos hablando un poco con el grupo anterior. Bueno, como todos sabemos, teníamos que aplicar el ABC que mencionaron los chicos. Lo que yo había leído, que era lo que le estaba diciendo al doc, es que, bueno, además de que se determina el ayuno, que es por todo este tema de reducir las secreciones intestinales, reducir la cantidad de obstrucción que se realizaría en la parte proximal, también leí que la sonda nasogástrica, si bien esta es una obstrucción baja, también está indicada en aquellos casos que hay una distensión muy grande y que se puede evidenciar por alguna imagen una cantidad de líquido bastante importante. Entonces que podría utilizarse la sonda nasogástrica para hacer una compresión por sonda, que sería aspirar el líquido. Estábamos un poco en duda, pero bueno, vimos que se puede llegar a hacer. Bueno, el plan de hidratación, que en este paciente se evidenciaría dependiendo de si tiene una inestabilidad hemodinámica, que en el caso de nuestro paciente. Hay que tener siempre en cuenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, así que en este paciente sería un plan de hidratación básico. Y la analgesia, encontramos que sería lo mejor empezar con AINES, por ahí ketorolac endovenoso, y sobre todo lo más importante acá es no utilizar opioides, porque pueden llegar a empeorar el cuadro y generar un hilio paralítico por su actividad en los receptores MIB. Y después, solicitaríamos estos complementarios, que los tenemos acá escritos, sería laboratorio, hemograma, ionograma, estado ácido base, leucemia, urea, la relación de la creatinina, coagulograma, por un lado, y después las imágenes, ecografía abdominal que ya teníamos, RX abdominal, el par radiológico de pie y de cúbito. Nosotros también solicitaríamos una carga abdominal y también, si estamos pensando en una resolución quirúrgica, también tendríamos en cuenta solicitar el eco con una evaluación cardiológica y la materia oculta, la sangre oculta materia fecal y la videocolonoscopia. En nuestro paciente, esos eran los resultados del laboratorio que obtuvimos. Entonces, por ejemplo, con el hematocrito y la hemoglobina, nosotros en realidad lo pediríamos y tenemos que ir pensando, podemos llegar a encontrar en el hemograma en general, por ejemplo, una hemoconcentración, si estamos sospechando o nos haría sospechar de un tercer espacio. En este caso no lo es, está levemente baja, entonces por ahí podemos sospechar una anemia que podría ser crónica y nos hace que no
saquemos del todo lo que sería el diagnóstico de una neoplasia colónica. Después, los glóbulos blancos nos ayuda bastante porque la leucocitosis estaría, si fuera un cuadro más importante de inflamación o que si estuviera involucrada la necrosis. Entonces, esta paciente ya con eso nos está diciendo que no es así. La glucemia la solicitamos más que nada como para tener un parámetro de lo que sería el estado metabólico de la paciente, no tanto por el cuadro de obstrucción en sí, sino, por ejemplo, también si sospechamos una solución quirúrgica, tener este dato. Y acá el dato más importante es la urea, que está elevada, y en relación a la creatinina, que está normal, podríamos estar sospechando una acidemia prerrenal por este tema de que podemos evidenciar que en uno de los complementarios de imágenes el paciente tiene una cantidad de líquido importante y podría estar haciéndose el tercer espacio y por ende una hipoperfusión renal. Y la PCR elevada determina este estado inflamatorio. Bueno, acá vamos a ver las imágenes que dijo mi compañera, donde vemos una imagen de pie y en decúbito. En la imagen de pie podemos ver una zona periférica bien radiolúcida por la presencia del aire, ¿sí? Además podemos ver bueno, que está tanto en la zona derecha como en la izquierda, y también los niveles hidroaéreos que se presentan como líneas horizontales. A nivel de la radiografía de abdomen en decúbito, nosotros podemos ver la presencia de materia fecal, ¿sí? Que se ve como migajas de pan, y también podemos ver la dilatación de las asas, tanto ascendente como descendente. Nada. Ahí ven, Sí. ven dilatación del delgado también. Eso fue una discusión que tuvimos, fue una discusión que se abrió en el grupo, donde sospechábamos que esta era la dilatación del delgado, porque la zona periférica, que no se termina de completar, de ver, porque es incompleta la radiografía, porque no vemos diafragma, como vemos la zona periférica bien llena de aire, sospechamos que eso es todo colon, y como está bien central esta zona, decimos que esto es intestino delgado, que es la dilatación. Pero fue una discusión variada. Sí, acá en realidad, acá no hay nada, acá la columna, acá no se ve nada. No, acá hay. Habla del... Y acá no parece delgado, porque si vos te fijas, Sí. casi ninguna de las líneas llega al otro lado. Claro, esa fue nuestra... Es una asa colónica, lo mismo que esta que baja acá, que no está tan dilatada como esta. Como esta, claro. Acá sí se ve bien la dilatación, y bueno, esa fue una discusión que tuvimos en el grupo. Si eran las válvulas convinentes, porque como es un paciente que está crónico de constipación, se puede encontrar la dilatación crónica, y podría haber sido eso, pero no. Delgado no parece haber, y si lo hubiera es poco. Claro, está bien. Bueno, entonces encontramos un algoritmo de lo que es la sospecha de obstrucción de colon, como lo manejamos, como venían contando mi compañera. Las radiografías también no son concluyentes en un 40% de conocer o ver el vólvulo que se presenta. Entonces, nuestros dos, pero por la clínica que presentó el paciente, podemos sospechar principalmente en un vólvulo y no descartar la neoplasia por la anemia que se presentó en el laboratorio. Y además la edad del paciente. Sí, bueno, en realidad ahí va. Para no la esta. La TAC es el gol estándar de las obstrucciones, se debería realizar para ver el vólvulo, pero nosotros no la tenemos acá. Esto es muy esquemático. En las TAC se observa el signo del remolinete, y también se puede solicitar una endoscopía, que tampoco la tenemos, y en la endoscopía se ve el signo del pico de pájaro, pero no la tenemos. Entonces, bueno, nuestra principal sospecha era un vólvulo, que se da principalmente en el colon sigmoideo, y este se da principalmente entre la edad de 40 a 60 años, y se debería observar radiológicamente. Es un signo clave, es el de grano de café, que ahí lo puse esquemático, no es el de nuestro paciente, para que lo entiendan.
porque fue el gran debate que tuvimos nosotros con la radiografía. Bueno, ante la sospecha del vólvulo sigmoide tenemos que saber que este tiene grados y que este es nuestra principal sospecha porque es un paciente que tiene una alimentación baja en fibras y los pacientes con alimentación baja en fibras se suelen dilatar el sigmoide si no se sigue una dieta como corresponde. Entonces este se dilata y gira sobre él mismo, como dijo mi compañera, sobre su eje. Y vamos a tener diferentes grados. Grado 1 y grado 2. Grado 1 es donde el paciente es asintomático. Grado 2, donde hay una obstrucción parcial, entonces pasa desapercibido. Grado 3, donde está la rotación de más de 180, igual que grado 2, pero acá ya está la obstrucción completa, que es lo que nosotros podemos pensar en nuestro paciente que está en este grado 3. ¿Por qué? Porque no hay signos de necrosis, el paciente estaba estable y no tenía signos de abdomen en tabla, de peritonitis. El grado 4 ya hay una obstrucción completa y además hay alteraciones vasculares, entonces hay presencia de necrosis y la clínica del paciente cambia. ¿Por qué esto es importante? Porque ahí nos va a cambiar la conducta, depende de qué grado nos encontremos, nos cambia la conducta. Los vólvulos sin complicaciones, que no tienen los signos de necrosis o isquemia, se puede realizar una descompresión endoscópica, que esto se hace una desvolvulación endoscópica, donde tiene como unos pasos a seguir, que se introduce en la colonoscopía, se llega al punto de torsión, se introduce suavemente para descomprimir la torsión que se presentaba. Entonces ahí se va a ver la salida de materia fecal y gases y se le puede colocar la sonda rectal. Si eso fue exitoso, vamos a citar al paciente, en realidad el paciente sigue internado, puede estar entre 3 a 7 días internado y se le va a hacer la colectomía sigmoidea para prevenir la recurrencia lo antes posible porque suelen recurrir con mucha frecuencia. Y si no fue exitosa, o sea, si no se pudo conseguir, se hace la colectomía sigmoidea urgente. Si el vólvulo tiene complicaciones con la presencia de isquemia y necrosis, se recurre a la colectomía. Entonces, en ese caso también aplicaría lo que hablamos antes en el caso anterior de la antibioterapia. Sí. También hay que saber que cuando se ingresa con la videocolono, vamos a tener que ver una mucosa rosada con brillo que puede sangrar levemente al contacto, que va a tener una luz colapsada en espiral por donde se encuentra la torsión y no tiene que tener resistencia y rigidez. Estos son como que los signos favorables. Si no se presentan estos signos y vemos placas de necrosis en la endoscopía, congestión venosa marcada y hemorragia abundante, se debe suspender el procedimiento de la descompresión porque hay un estrangulamiento claro vascular, ¿sí? Entonces esto es un riesgo inminente a perforación y tiene que entrar a cirugía, como vimos acá. Bueno, después, como nuestra segunda sospecha fue el cáncer de colon, también pusimos un manejo que, bueno, debe realizar el diagnóstico del cáncer de colon, como lo hablaron en el grupo anterior. Se debe realizar el tratamiento quirúrgico con la resección quirúrgica colónica, con los 12 ganglios, y bueno, depende de la biopsia, se va a ver qué conducta tomar según el estadio que se encuentra. Bueno, en conclusión, la obstrucción intestinal es un cuadro que por frecuencia y gravedad debe ser reconocido y adecuadamente enfrentado por el médico general. Cualquier paciente que presente un dolor abdominal, cólico, vómitos, distensión abdominal y falta de eliminación de gases, por ano es sospechoso de una obstrucción intestinal. Esto es que nos quedó con lo de las bridas porque no lo queremos dejar pasar, que también este paciente tuvo una cirugía previa, entonces no nos tenemos que olvidar que las bridas se deben sospechar, aunque en nuestro caso se centraba más en lo que era el vólvulo y el cáncer de colon.
Entonces se debe hacer una buena historia clínica, un examen físico y radiografía de abdomen simple, que suelen ser suficientes, pero a veces no tanto como vimos en nuestro caso, para hacer el diagnóstico sintomático y dar las primeras medidas terapéuticas. Bueno, eso fue la bibliografía que utilizamos. Y, bueno. Bueno, dos o tres cuestiones con esto. Está muy bien la presentación y la orientación, porque digamos pocas patologías dan esa imagen de la radiografía de abdomen. Una radiografía de abdomen así puede ser que sea otra causa obstructiva, pero lo primero que uno tiene que pensar es que pueda haber alguna torsión. En este caso de intestino grueso. Es mucho más difícil hacer un diagnóstico de vólvulo de intestino delgado, porque ahí la clínica es la que yo más voy a tener en cuenta. El vólvulo de intestino delgado, aparte de hacer un cuadro obstructivo que en general es alto, pero no es tan florido, lo que digamos predomina es el dolor. Hay muchísimo dolor en relación a lo que uno pensaría para una obstrucción intestinal. En cuanto al colon, está bien y está bien encarado. Con respecto a el segundo método de examen que usted utilizaría, que es la tomografía, no tengo para mostrarle porque en este caso es un caso que no le hicimos tomografía porque no disponíamos en el lugar donde estábamos trabajando con esto, pero hicimos otra cosa. También sospechamos un vólvulo y algo que por ahí ustedes no mencionaron porque ya casi no se utiliza porque en la gran mayoría de los lugares de una complejidad mediana hay un endoscopio para trabajar. Pero otra cosa que se puede usar para los vólvulos de colon sigmoides es el colon por enema. El colon por enema a baja presión se deja por fuerza de gravedad y ahí donde usted va a ver cómo progresa el medio de contraste y solamente la misma presión del medio de contraste puede ayudar a la devolvulación y si no yo puedo con la cánula que le estoy haciendo el enema puedo aproximar esa misma o una sonda rectal hasta llegar al pie del vólvulo. Cuando llego al pie del vólvulo, que lo veo por radioscopía, puedo hacer una leve presión, movimiento, etc. ¿Es una maniobra más insegura que la colonoscopia? Sí, porque yo no estoy viendo. Entonces, si yo estoy devolvulando, lo que decía su compañera, si yo estoy devolvulando un paciente que está isquémico, es un problema, porque voy a devolvular algo que va a seguir la isquemia y se va a perforar y todo eso. Ahora, ante la alternativa que no tengo otra cosa, podría ser de utilidad. Una sonda, progreso, y ahí sí, con el contraste se ve el pico de Abbe que ustedes decían. No es tanto con la tomografía que se ve eso, sino con el contraste. No, lo había leído que era con la endoscopía lo que se ve. No, pero en la endoscopía se ve como un remolino que es el pie del vólvulo, ¿cierto? Y ahí sí es muy importante tener en cuenta eso que ella dice, ver la mucosa. Si la mucosa tiene algún grado de isquemia, necrosis, sangrado o algo que yo tengo una sospecha que hay isquemia, no tengo que avanzar con la devolvulación y inmediatamente se opera. Si no, el tratamiento ideal es el tratamiento de la devolvulación endoscópica. Después, lo que ella dice, ¿no? Hay que prepararlo, limpiarlo, etc. Son pacientes muy difíciles de limpiar, que tienen un colon muy grande, entonces siempre le quedan materia fecal. Entonces casi nunca estos pacientes, cuando vos los resecás, se pueden anatomizar de entrada, no están sucios. Entonces, después que lo resecaste, limpias el resto del intestino, lo estudias, como vos lo estudiaste. Entonces, a través de la colostomía, podés hacer una colonoscopia nueva para poder ver el resto del intestino. Antes vos siempre fuiste hasta el pie del vólvulo y recién ahí después retransitar. Les muestro lo que tengo dentro.
ustedes ya presentaron, la placa, esto es bien típico, lo que yo veo del lado derecho del paciente, en este caso, muchas veces cuando veo esto interpreto como que esto es el ciego, pero en realidad la mayoría de las veces esto no es el ciego, sino que es el sigmoides que se acuesta hacia el lado derecho, hace como una vuelta y se pone acá al lado derecho y el nivel es porque el paciente está de pie. El vólvulo de ciego se va a ver del otro lado, en el hipocondrio izquierdo. Bueno, lo mismo que ustedes mostraron, la ecografía que no les ayuda mucho, es medio innecesario tener una ecografía en este caso, ¿no? Porque al haber tanto gas no me va a aportar mucho. Bueno, lo que ustedes mencionaron, la rectosigmoscopía, colonoscopía, colon-por-enema, TAC de abdomen, y lo ideal sería la rectosigmoscopía porque sería terapéutica y diagnóstica del vólvulo. El tratamiento es un tratamiento, se puede hacer otra vez lo mismo que hoy. Podemos hacer tratamiento laparoscópico en estos casos o convencional. El tratamiento laparoscópico es realmente dificultoso. ¿Por qué? Porque el colon es tan grande, ocupa tanto espacio dentro del abdomen que es muy difícil la disección, manipular el colon por un lado por otro. En general, estos casos no se pueden operar por laparoscopia. Este es el colon por enema de este paciente. Después de haberlo desvolvulado, intentamos estudiarlo y vimos si lo pudimos limpiar, etcétera, y pusimos cantidad de contraste y solamente pudimos pintar el signo, ¿sí? Era un paciente que después le hicimos serología para Chaga, que alguno me preguntó en el foro, no tenía, se lo hicimos cuando el paciente entró y después dio prosito que tenía una hecha. ¿Cómo? ¿Al principio no dio? No, al principio no, le pedimos realmente cuando el paciente ingresó. Entonces no sabíamos si el tipo tenía Chagas o no, había estado en el norte en algún momento, qué sé yo, un trabajo de construcción paciente del hospital. Y entonces no teníamos mucho antecedente, pero después dio positivo. Esta es la cirugía del paciente. Hicieron una incisión mediana intraumbilical y realmente el colon era grande. Wow. Fíjate las relaciones. Esto es imposible hacer una laparoscopia, no tenía lugar, ¿entendés? Y bueno, nada, lo resecamos en forma completa. Le dejamos una colostomía porque estaba con mucho material fecal. Después se limpió, se estudió el resto del colon y se retransió. Y bueno, y ahí, teniendo en cuenta esto, ¿qué más le tengo que estudiar a este paciente? El corazón. ¿Y qué más? Y en eso. Son las cosas que más o menos pueden. ¿Tienen alguna duda sobre los vólvulos? Vamos con el otro caso entonces. Usamos la malucada. ¿Por qué era positivo la primera serología? ¿Fue negativo? ¿Por qué era negativo la primera serología? Fue... No dio negativo, no tenía. No dio positiva cuando le pedimos cuando le gracias. Ay. No, del ciego. Porque tiene la... Pero hay una gran diferencia. Nos queda descansar un fuera, digamos, sería fotografía en el caso. Te da tiempo para intentar prepararlo, si vos lo querés preparar, o sea, limpiar el intestino para operarlo o programarlo un poco más adelante. No siempre está inmediata la cirugía.
No tenés que esperar tanto, no tenés que esperar tanto porque por este riesgo nada más. Pero no es que vos le vas a devolvular y porque se volvuló una vez, inmediatamente va a volvularse de nuevo. No. Eso pasa más en los ancianos. Igual él tenía como varios factores, porque era hombre, tenía la cirugía, me la colon ascendido y después estaba conservado tanto. Claro, que tuvo varios episodios. Y ahí lo tenía. Sí, una cosa que las chicas le dijeron. Vean y les hablar. Paz, acá presentamos un poco cómo pensamos el caso y bueno, los pasos que seguimos. Se nos presentó un paciente masculino de 62 años, ex tabaquista que dejó de fumar hace 8 años, no tiene antecedentes familiares de cáncer, tiene un IMC de 27, que de control de rutina se hizo un estudio de sangre oculta en materia fecal que le dio positiva y se le solicita una videocolonoscopía. Se es ligado con el informe, que lo vamos a ver ahora, que muestra una lesión elevada de base ancha a 20 centímetros de margen anal, que ocupa gran parte de la luz del colon y se biopsió. Y tiene un diagnóstico de adenoma tubular con displasia de alto grado. Además de la consulta, aporta unos laboratorios y una eco abdominal que tiene un informe de hígado graso y el resto normal, que solicitó el mismo médico en el control. En el laboratorio resaltamos los hallazgos que nos parecieron importantes, que fue que tiene un hematocrito de 32 y una hemoglobina de 10. El resto no lo encontramos con tantas particularidades. Y después de acá tenemos el resumen del informe de la videocolonoscopía, que bueno, se explica que se progresa hasta el ciego, que se resecó un pólipo de 5 milímetros en el colon derecho, que tenía un aspecto adenomatoso, y además a 20 centímetros del margen anal se ve una lesión elevada con una superficie mucosa irregular que ocupa el 70% de la luz del colon y tiene un pedículo corto, que también se biopsió y se difiere para evaluación y tratamiento. Y que dio una adenomatoso, ¿no? Sí. Bueno, nosotros a partir de este caso nos hicimos algunas preguntas, que fue por ejemplo si tenía algún síntoma relacionado a esa anemia, si tenía antecedentes personales de alguna patología, principalmente también de pólipos o cáncer, cómo era su catarsis, sus hábitos evacuatorios, si tenía astenia, anorexia, adelgazamiento, pensando en un síndrome constitucional, si tuvo dolor o distensión abdominal, si tuvo algún síntoma acompañante, si tenía soplos, trastornos respiratorios. Después, antecedentes familiares, de cáncer en general, pero también nos interesaba saber de cáncer colorectal y enfermedad inflamatoria intestinal, y el uso de fármacos. Todo nos dio negativo, estaba todo normal. El examen físico nos interesaba ver el estado general, una evaluación hemodinámica, ver esto si encontrábamos signos de anemia, si ver el nivel de conciencia, si tenía dolor, los signos vitales, en la inspección de piel y mucosas, las adenopatías regionales, ver el abdomen, la simetría, si tenía distensión, cicatrices, en la palpación evaluar masas palpables, de vuelta al dolor, realizar un tacto rectal, rectorragia, una masa palpable, salía moco, cómo estaba el tono del esfínter, si tenía dolor. Y en la percusión y la auscultación lo mismo, distensión abdominal, timpanismo, si tenía ruidos vibradores disminuidos o ausentes. Todo nos dio normal. Según pregunta. Y acá nos encontramos como grupo en una dicotomía, no nos pusimos mucho de acuerdo, teníamos datos positivos y negativos para cada sintomático, así que nos planteamos dos sintomáticos. Uno fue un síndrome anémico secundario a una hemorragia digestiva baja. Este surgió principalmente porque teníamos el dato de laboratorio que nos avala, que nos dice que tiene una anemia, y la sangre oculta en materia fecal, o sea que tiene un sangrado. Entonces, desde ese lado, podíamos decir que tiene un síndrome anémico, pero no teníamos síntomas tampoco. Entonces, estábamos en esa dicotomía. A partir de este sintomático nos planteamos que podía tener enfermedad diverticular, angiodisplasias, una neoplasia colorectal o una patología anorrectal. Y después nos planteamos un síndrome obstructivo, más que nada pensando en los hallazgos que nos dio el informe. ¿Por qué? Porque tenía una oclusión del 70% de la luz, y si no tenía el síndrome obstructivo, pensábamos que era incipiente que lo tenga. El tema es que no tenía ningún síntoma que
nos avale ese sindromático. Pero bueno, sí pensamos que el síndrome obstructivo podría ser por tumores, válvulas, bueno, fecalomas o cuerpos extraños, y en tumores agrupamos como causas pólipos, cáncer colorectal, pseudopólipos también pensamos, y bueno, GIST o leiomiomas también. Lo que sí nos, obviamente coinciden dos diagnósticos diferenciales, que son las neoplasias. Así que bueno, a partir de estos dos sindromáticos planteamos nuestras conductas. Bueno, en cuanto a los estudios complementarios que habíamos pensado solicitar también, primero en un momento pensamos en un hemograma, un coagulograma, pensando en la posibilidad quirúrgica de este paciente. Por supuesto siempre es importante saber la leucemia, el ionograma. La urea de la creatinina la pensamos más que nada en la necesidad de hacer un ataque con contraste endovenoso. Después, bueno, el perfil nutricional para evaluar el estado general de este paciente, teniendo en cuenta que tiene un pólipo adenomatoso, el perfil lipídico con el colesterol, los triglicéridos, las proteínas totales, albúmina, y después, bueno, el perfil de hierro, que tiene que ver más con describir un poco mejor esta anemia y evaluar que si es justamente asociada a una pérdida o si capaz tiene algún trastorno nutricional asociado. Y por supuesto, bueno, agregar también toda la parte de dosaje de marcadores tumorales, sobre todo para el seguimiento futuro de este paciente. Por otro lado, bueno, en cuanto a las imágenes, pensamos en un ataque con contraste endovenoso para ver el engrosamiento de la grasa pericólica, ver las adenopatías. Nos planteamos en algún momento la posibilidad de pedir alguna resonancia, pero en cuanto a la sensibilidad y la especificidad, es un poco mejor la TAC, la resonancia es más sensible en aquellos tumores que se localizan más bien en el recto específicamente. Después, bueno, la RX de tórax para descartar las metástasis pulmonares y un electrocardiograma. Y bueno, también vamos a recordar que traía una ecografía hepática previa con cambios grasos. Como bien dijo nuestra compañera, en cuanto a la anatomía patológica, lo que se diagnosticó fue un adenoma tubular con una displasia de alto grado con la unión rectosigmoidal. Recordemos que los pólipos se clasifican en neoplásicos y no neoplásicos. Toda la parte que es no neoplásica incluye los amartomatosos, inflamatorios y hiperplásicos. Y dentro de lo que es neoplásico nos incluye la parte que es los adenomas convencionales y los cerrados. Dentro de los convencionales, los adenomas pueden ser tubulares, vellosos o túbulo-vellosos, dependiendo en la anatomopatología qué porcentaje de componente velloso existe. Lo que es a destacar y lo que es importante en cuanto a este diagnóstico de adenoma es que los adenomas pueden hacer progresión a un carcinoma colorectal, siguiendo la vía clásica del adenoma carcinoma que muchos conocemos. Y esto se asocia también a algunos signos específicos, por ejemplo, un tamaño de un pólipo de mayor a 2 centímetros incrementa el riesgo de progresión en un 50%, después la presencia de 3 o más pólipos en la endoscopía puede incrementar el riesgo y también, justamente es el caso, la displasia de alto grado marca una gran posibilidad de riesgo de avance hacia un carcinoma colorectal. Por lo tanto, la conclusión que sacamos de esto es que evidentemente ese pólipo, algo hay que hacer con eso, hay que tratarlo. En cuanto a la epidemiología del cáncer colorectal, es un cáncer bastante frecuente en esta población. Los pólipos son lesiones que protruyen desde hacia la mucosa, con potencial maligno, que era un poco lo que les contaba. Tiene una incidencia del 20-30% en adultos mayores de 50 años. La mayoría suelen ser asintomáticos. Esto depende en realidad de qué lado, habitualmente se habla de qué lado aparecen estos pólipos o estas lesiones, si son derecha o izquierda. Las lesiones en el lado derecho suelen ser más vegetantes, suelen tener más sangrado. Las del lado izquierdo suelen generar lesiones más obstructivas en servillete, estenosantes, digamos. Bueno, con una frecuencia de 3 en 1, predomina en el colon izquierdo. Es el tercer cáncer más frecuente en el mundo y la segunda causa de muerte por cáncer. Y bueno, siempre hay que tener en cuenta los factores de riesgo para todos los pacientes, si son modificables o no modificables. Bueno, también queríamos hablar un poco de esto, el screening del carcinoma colorectal en la mayoría de nuestros pacientes. Por lo menos lo que se habla para la atención primaria de la salud, uno tiene que hacer el screening pensando en una persona asintomática con o sin riesgo elevado. Cuando es una persona asintomática con pocos riesgos, uno generalmente inicia con un test de sangre oculta en materia fecal, que fue lo que se realizó a este paciente, que dio positivo. Cuando uno tiene un paciente con un riesgo más incrementado, se solicitan estudios correspondientes al grupo de riesgo. Este paciente era un paciente con muy bajo riesgo porque no tenía antecedentes personales, no tenía antecedentes familiares de primer grado de cáncer, tampoco tenía antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal o una patología que lo predisponga a tal.
volviendo al paciente, con un resultado positivo de la sangre oculta en materia fecal, lo que se hizo, bueno, es una colonoscopia, que fue la que nos informó. Se evalúa si esta colonoscopia fue completa o incompleta, que en este caso, que si me equivoco, fue completa. Bueno, se hace la biopsia y se evalúa el tratamiento y el seguimiento. Y bueno, también como para describir un poco esta lesión, nosotros tenemos la clasificación de París, que lo que hace es describir las lesiones en cuanto a si son lesiones que protruyen hacia la luz, si son planas o si son excavadas, digamos, perdón, ligeramente elevadas o planas. En este caso nos estaríamos encontrando frente a una lesión del tipo 0 ISP, que por el tipo de obstrucción que generaba y por un pedículo muy corto, nosotros como grupo consideramos que podíamos clasificarla ahí. Bueno, con respecto al abordaje terapéutico, como grupo planteamos dos vías: el abordaje endoscópico o el convencional o cirugía abierta. Para eso tenemos que evaluar si hay una invasión profunda, y eso lo realizamos con la clasificación de NICE, que como se ven en las imágenes hay de 3 tipos. Lo que se va a tener en cuenta es la coloración, la presencia de vasos y el patrón glandular de la superficie del tumor. Esta es la imagen del caso. Acá podemos observar que hay áreas de color más oscuro que la mucosa normal y áreas blanquecinas. Luego tenemos la vasculatura, que no es constante, o sea, en estas áreas no se ven los vasos, y el patrón glandular, que no se ve tan bien en la imagen. Sí se puede determinar más específicamente con el patrón CUDO, que no lo pusimos porque era muy específico y nosotros no lo podemos determinar. Y como grupo llegamos a la conclusión de que es un NICE tipo 3, que nos habla de invasión profunda y requiere un abordaje convencional. En todo lo que es el preoperatorio, vamos a evaluar la función cardiovascular. Como mencionó mi compañero, pedimos RX de tórax, electrocardiograma y algo para sumar al laboratorio es el glucofactor. Después tenemos que hacer la preparación colónica, que se hace de manera ambulatoria. Se puede hacer con polietilenglicol o con fosfato de calcio. En este caso, el fosfato de sodio, es un menor volumen de líquido que tiene que ingerir el paciente, entonces se prefiere el fosfato de sodio y se hace el día anterior a la cirugía. En intraoperatorio se realiza profilaxis antibiótica endovenosa con metronidazol y ciprofloxacina junto con la anestesia, y el postoperatorio requiere una profilaxis antitrombótica con heparina subcutánea hasta la alta hospitalaria. Con respecto a la anemia del paciente, en este caso no requiere corrección porque es mayor a 10 miligramos de cilitro de la hemoglobina. Y con respecto a la cirugía, este paciente tiene una lesión a 20 centímetros del margen anal, entonces eso ya corresponde a colon sigmoides, por lo que se le va a pedir una sigmoidectomía extendida. En este caso se realiza la resección del área afectada con un margen de 5 a 10 centímetros a ambos lados del tumor. También es importante disecar el mesocolon, el peritoneo parietal con la grasa correspondiente, las estructuras vasculares y los ganglios linfáticos con la muestra mínima representativa, que son 12 ganglios. Encontramos lo que es la técnica no touch, que es correspondiente a la técnica convencional, no a la laparoscópica, que es el cierre provisorio del intestino a nivel distal y a nivel proximal, o sea, por encima y por debajo del tumor, con la ligadura de los vasos del meso antes de inmovilizar el tumor. Algunos cirujanos lo hacen, otros no lo hacen, pero nos parecía importante mencionarlo. Esto lo que hace es que la resección tumoral sea avascular y haya menor posibilidad de sembrado de células tumorales por contigüidad o por vía hemática. Luego se anastomosan, digamos, la parte restante del recto y la parte restante del sigma o del colon descendente que haya quedado remanente. Y como otro dato importante es que en estadios 1 y 2 este es el tratamiento, o sea, es suficiente la resección quirúrgica como tratamiento. En nuestro paciente no pudimos determinar en qué estadio estaba por falta de información acerca de metástasis o ganglios positivos. Bueno, quisimos poner de manera esquemática cómo se realiza la sigmoidectomía extendida. Hay de dos formas, una es la ligadura alta y otra es la ligadura baja, todo respecto al nacimiento de la arteria cólica izquierda, que es esta que se ve acá. La ligadura alta es por encima del nacimiento de la arteria cólica izquierda, entonces serían esa arteria, que es esta ligadura que se ve acá,
y la arteria mesentérica inferior junto con la vena mesentérica inferior. Y la ligadura baja es por debajo del nacimiento de la columna izquierda, se liga la mesentérica inferior y la vena mesentérica inferior. Bueno, con respecto al seguimiento, se hace durante los primeros 2 años, cada 3 meses, el paciente tiene que ir a hacerse los controles. El tercer y cuarto año los controles son semestrales y a partir del quinto año se hacen controles anuales. Se va a evaluar obviamente si el paciente presenta clínica, se pide de nuevo radiografía de tórax, biocolonoscopía, se puede pedir también ecografía abdominal y un examen de laboratorio general. Bueno, y como conclusión queríamos remarcar más que nada lo que es la prevención, que esto tiene que ver no solo con el screening que mencionó mi compañero, sino también con algo básico que es la dieta, que muchos, un factor importante es el tema de la dieta en Argentina. Recalcar que es la segunda causa de muerte por cáncer en nuestro país y también a raíz de que está aumentando la esperanza de vida y esta patología aumenta con la edad, es importante siempre tenerla en cuenta en cualquier control y bueno, descartar pacientes que tengan mayor riesgo de presentar esta patología. Bueno, eso es todo. Una pregunta, ¿ustedes le hubieran pedido antes de tratarlo marcadores tumorales también? Sí. Bien, me pareció ver que eso no estaba. Sí. Que tenía signo de preguntar y creo que nos olvidamos de borrarlo, pero sí. En realidad fue porque lo charlamos, si se pedían antes o no y después. Sí, se piden antes no por el hecho de que les sirva como diagnóstico, sino que les va a servir después en el seguimiento posterior si es de cáncer. Bien, ustedes en este caso, ¿por qué descartan completamente el tratamiento endoscópico? Por el tamaño de la lesión, sobre todo. Creo que está el tratamiento endoscópico está contraindicado cuando supera un tercio de la ocupación del colon, si no me equivoco. Por lo menos eso es lo que yo había leído. Sí, depende el tema de la oclusión de la luz o de la ocupación de la luz, un 70% es medio una interpretación del informe, ¿no? Eso tomarlo con pinzas porque a veces el intestino está más o menos aislado, entonces uno no. Por eso es que el paciente, y ustedes lo ponen bien ahí, no tienen un cuadro oclusivo para nada en cuanto a los síntomas. Yo creo que no es un síndrome de abdomen agudo oclusivo, ¿no? Síndrome anémico sí puede ser, porque bueno, tienen anemia y tienen la SOAM positiva. Ahora, supongamos, tienen un paciente de igual característica, con un tipo 3, como ven acá, y el pólipo es un pólipo de 1 centímetro. ¿Ustedes también lo tratan como esto? En ese caso, digamos, lo que se basó en la elección de la biología convencional es si hay una invasión profunda. Entonces, sí suma el tamaño, pero lo principal era si había una invasión profunda, entonces por más que sea más chico, exacto, por eso le digo entonces, si ustedes tienen un tumor, un pólipo igual, con la misma característica, tipo 3, pero que tiene 1 centímetro u 8 milímetros, también lo tratarían en forma convencional. Sí. Bien. Les muestro que encontramos y da para un poco más de discusión. Bueno, esto lo mostraron ustedes perfectamente bien y está bien encarado. Acá la estrategia terapéutica a utilizar es vía endoscópica o vía quirúrgica, y ahí está un poco la discusión, ¿no? Depende de varias cosas, porque muy probablemente una persona que hace endoscopia y que tiene poca experiencia en endoscopia terapéutica le va a decir que no, que esto se hace por vía quirúrgica o es probable, pero bueno,
tiene que ver un poco con eso, ¿no? Si vos notas que o ves que se puede hacer por vía endoscópica, es lo ideal porque vos lo haces por vía endoscópica y luego ya tenés un panorama, porque mirá si yo reseco esto por vía endoscópica y es un adenoma velloso, todo el pólipo, y yo le hice una colectomía izquierda formal oncológica con todo lo que eso significa, que podrían tener una fístula, que podrían tener una filtración, morbilidad, mortalidad, etc. Si bien es baja, también la puede tener. Entonces, por ahí un poco pasa la cosa. Y endoscópicamente, en estos casos, la clave es si vos podés levantar la lesión. Si vos podés infiltrar y la lesión podés levantarla y movilizarla de la pared del colon, bueno, podés resecarlo. Y después evaluás el pólipo, que ya un poco a eso apunta este caso, ¿no? A la evaluación del pólipo. Una cosa es que sea un pólipo, que sea adenomatoso, velloso, tubular, tubulovelloso, lo que sea, con distintos grados de displasia, y otra cosa es que sea un pólipo cáncer. Un pólipo con un cáncer dentro del pólipo. ¿Por qué? Siempre los pólipos que tienen un cáncer en el pólipo ¿pueden tratarse por vía endoscópica? No. O sea, puede ser que el tratamiento sí vos lo reseques al pólipo, pero puede ser que ese tratamiento sea o no sea completo de acuerdo al tipo de invasión que tenga el cáncer en el pólipo. No es tan raro de encontrar esto. Fíjense. Esta es la colonoscopia completa. Cuando nosotros le hicimos le intentamos hacer la resección por vía endoscópica y le hicimos una mucosectomía. Levantamos la lesión, después cuando vos lo movilizás algo de pedículo tenía, no mucho, y una vez que se levantó la lesión la resecamos en forma completa, le pusimos un clip o dos para cerrar la brecha de la mucosa y sacamos esto con una pinza específica que se llama que tiene un nombre específico, que es como una canastilla que le abraza el pólipo y lo saca completo. Una vez que lo sacamos, ese es el pólipo, la parte de la base del pólipo es esta. Esto es lo que estaba pegado a la mucosa y este es todo el pólipo, ¿sí? Bueno, parece más grande ahí por la foto, pero tendría 2 centímetros más o menos. Y este es el informe de anatomía patológica. A ver, alguien que lo lea en forma en voz alta. Formación polipoide gigante de 4 centímetros de diámetro, que se trata de un adenoma velloso con displasia de alto grado y en el cual se aprecia una zona de adenocarcinoma moderadamente diferenciado que invade la muscular de la mucosa, llegando a la submucosa en área del cuello del pólipo tipo Halitus. ¿Y ahora qué hace? Que está resecado completo. En este caso, ¿Cómo dice usted? porque esto ya es un pólipo con cáncer. Bueno, a eso lo que hablaba recién. No, la resección quirúrgica no es curativa. O sea, tendríamos que evaluar. Depende. Pero no es según la escala de Hay, que nosotros evaluamos si necesita quimioterapia. No hablemos de la quimioterapia, hablemos del tratamiento. Si el tratamiento es suficiente esto o no es suficiente. Pero no me acuerdo la escala. Y tenemos que evaluar Ahora se la muestra. si tiene metástasis y tenemos que evaluar los ganglios. No tendría porque tiene hasta la A ver, yo le cosa lo que dice su compañero. Sería un T1 de 2, estaría en ese estadio. Estamos hablando de un cáncer en un pólipo, ¿no? Pero lo que dice sería un T1, a la muscular propia del órgano no llega. ¿Qué onda? Igual le meto una hemicolectomía izquierda, o sea, una sigmoidectomía como la que proponen ustedes para los ganglios. Sí, no. ¿Quién lo dejaría así con esto nomás? Y ya está tratado. Nadie. ¿Todos lo operarían? Solo allá el compañero, ¿no? Yo no lo dejo porque puede haber diseminación. Porque, o sea, aunque esté
en la submucosa, Sí. hay posibilidad de diseminación, Sí. porque no es que solamente hace diseminación, no sé, hematógena. O sea, puede haber diseminación linfática, puede haber diseminación neural del adenocarcinoma. Entonces, es localmente agresivo. O sea, no localmente agresivo, está tomando hasta un punto en el que hay posibilidades. Pero para diseminar vía hematógena no tiene que tomar muscular de la mucosa, o sea, donde hay vasos ya, y ahí no. Claro, por eso, pero digo, hay otras cuestiones por las que puede diseminar el tumor. O sea, yo no lo dejaría solamente con la resección. Usted Como haría curativo. una resección quirúrgica, ya sea laparoscópica o convencional, reglada. No me acuerdo lo que me define Haig. Pero Bueno, yo, o sea, pero sí. no importa lo que le define Haig. O sea, acá la discusión ¿es suficiente la colipectomía como tratamiento? Por más que acá salió todo el tumor, no hay invasión, no hay el margen de la lesión está resecado. Ok, bueno, no sé, pero El margen de la lesión está resecado. Yo digo que no. Yo digo que con eso es suficiente. No se usa radio. Ese textual, no, rayo no. En esto no. Porque no es de recto. Ese textual lo informado por el patólogo. Es un poco más de detalle de lo que yo diría. ¿No faltaría un poco más de margen limpio de tumor? ¿Cómo dice? ¿No faltaría un poco más de margen limpio en la resección Está hablando de un tumor que es casi un homicidio, ¿no? O sea, no estamos hablando de una lesión grande que invade toda la pared del intestino, que en ese caso el margen quirúrgico tiene que ser un poco más, eso le quería aclarar, no, el margen distal de la lesión ya con 2 centímetros es más que suficiente, ¿sí? Es más, cuando hay tumores en el recto bajo, para evitar tener que hacer una cirugía y eliminar, dejar una colotomía de forma definitiva, hasta 1 centímetro avalan la resección, 1 centímetro libre de lesión, ¿no? Bien, esa es la cuestión. Entonces, nuestra discusión es: lo controlo y le hago una colonoscopia en 3 meses y miro la zona de la lesión, marcadores tumorales, y de acuerdo a los resultados veo de avanzar o no con el tratamiento. O si no, quirúrgico, completar la estadificación con una TAC de abdomen y pelvis, que ustedes lo habían propuesto, y marcadores tumorales, que también lo habían propuesto, y hacer una cirugía reglada, convencional o laparoscópica. Esas son las 2 opciones de tratamiento que tenemos con este paciente. Y ahora les quería mostrar la clasificación de Haig para que la vean. Creo que lo traje por acá. Esa es la clasificación de Haig. Esta clasificación se usa un montón para cuando hay un cáncer en un pólipo. O sea, olvídense de T1, T2, de un cáncer de colon, que ya es más sobre todo un cáncer en el contexto de un pólipo. Puede ser Haig 0 cuando se trata de un adenocarcinoma que invade solamente la mucosa sin ir más allá de la muscular de la mucosa. Un Haig 1 invade la muscular de la mucosa en la cabeza del pólipo. 2 invade la muscular de la mucosa en el cuello. 3 invade la muscular de la mucosa en cualquier lugar del pólipo, pero afecta a la base. Y 4 va más allá de la base, pero no llega a la muscular pro. Esa es la clasificación de Haig. Y bueno, esto es una más sutil, digamos, para algo cuando el pólipo no es pediculado, va solamente Haig 2 o 4 si afecta a
no sea pediculado, no tengo pedículo para ver los otros niveles, pero olvídense, lo importante son esos 4 niveles, ¿sí? Entonces, de estos 4, esto es muy importante lo que les voy a decir, de estos 4, ¿cuál de ellos les parece que puede dar metástasis ganglionar? O a distancia. El 3 y el 4. El 4, el 3, el 2, el 1. ¿Sí o no? A partir de él. Porque el pedículo tiene su base. ¿No? Yo 3 y 4 diría yo. Solo el 4 me dice acá. No, 3 y 4. 3 y 4. No, chicos, escúchenme. La submucosa tiene venas, tiene arterias y tiene ¿cómo se llama? Arteriolas, tiene vénulas y tiene pequeños vasos linfáticos. Por lo tanto, el 0 no tiene posibilidad de metástasis. Y todos estos sí tienen posibilidad de metástasis. ¿Es alta? No, es extremadamente baja. Es menor al 4% de los casos. Más aún cuando se trata de afectación de la cabeza del cuello. Pero acá hay algo muy importante. Decida lo que yo decida, es lo que yo le voy a decir al paciente. Y eso es lo más importante de todo. Yo lo tengo que sentar al paciente y decirle, mire, usted tenía un cáncer, en este caso, ¿no? Usted tenía un cáncer que se trata de un cáncer que tiene una posibilidad bajísima de tener metástasis a lo largo de su vida, pero no cero. Tiene puntualmente, menos de un 3-4%. Y él es el que tiene que decidir si va a hacerse una cirugía que es más agresiva, que tengo que resecar el colon izquierdo, que se tiene que internar y que puede tener una morbimortalidad que si viene baja la puede tener y que si le toca es el 100%, y tiene que decidir si va a tratarse o no. El tratamiento es lo que los chicos propusieron, la colectomía izquierda, y después se verá si esos ganglios tienen ganglios positivos o no. Si no los tiene, el tratamiento se acabó ahí. Si los tiene, depende ya el tiempo de quimioterapia que se le va a hacer y el seguimiento, etc. Por lo tanto, es muy importante la comunicación, porque el que va a decidir es el paciente con, por supuesto, el consejo que ustedes le van a dar. Pero no es lo mismo que yo le esté diciendo, sí, yo le resequé un tumor que es un T1, no tiene ganglios. Bueno, ya está claro que ahí el paciente está tratado y está en un estadio, que es el estadio 1, que no requiere otro tratamiento, solo seguimiento. A no ser que sea que como lo vimos la semana pasada, que sea un tumor perforado, es otra cosa. Para que sea un T1, ahí sí requiere. En cambio acá, yo le estoy diciendo que tiene un cáncer, que yo se lo saqué, pero que la posibilidad de metástasis, yo no sé si las tiene o no, porque no le estoy sacando los ganglios. ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante. Yo le comunico a su paciente y el paciente decide. En este caso, decidió operarse. Es muy importante que ahí en la endoscopia no se ve ahí, pero hay que hacer una marcación del tumor, porque después cuando vuelve a hacer la laparoscopia, esto ahora no lo encontrás, no sabes dónde está. Se hace un tatuaje con tinta chip. Lo operamos, le hicimos una colectomía izquierda y tenía todos los ganglios negativos. Y bueno, por suerte se lo anduvo bien, etcétera, etcétera. Tengo otro caso que operé hace unos años, un paciente de 65 años, muy parecido a este, y él decidió que no, no quiso hacerse nada. Es más, se perdió del control y a los 4 años reaparece lleno de metástasis hepática. Y bueno, qué sé yo, es así, ¿entendés? Son decisiones, etcétera. Lo único que nosotros como médicos tenemos que saber comunicarlo. Que es lo más seguro que se opere. Y puede ser que no se opere y funcione bien y nunca tenga ningún problema más y con esto se haya curado, sí. Ahora, si tiene un Hagrid 0, bueno, es otra cosa. Por eso ahí sí está curado definitivamente, por más que yo no esté viendo los ganglios, porque es un carcinoma en sí. Así que, bueno, este es el caso que les traje, que me parecía bueno, y también estaba bueno esto para que ustedes vean
la clasificación que mostraron los chicos, todo eso que eso es gay. ¿Tienen alguna duda? ¿Me quieren preguntar algo? ¿Cómo sabe tanto?